Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Comienza el Evangelio de hoy diciendo: María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Qué comunión de sentimientos tenemos todos hoy y en todos estos días con María Magdalena, porque también nosotros lloramos junto al sepulcro. También nuestro corazón está triste, porque como dije, en estos días se nos murió el Padre de todos. Se nos fue el Padre de la misericordia, se nos fue el Padre de la alegría, se nos fue el Padre de los pobres. Y entonces, como huérfanos, también nosotros lloramos. En las distintas parroquias y comunidades de la arquidiócesis, pero también a lo largo y ancho del país y en el mundo está llorando. Y entonces recuerdo palabras de Francisco en distintas ocasiones, cuando él decía fuertemente: al mundo le hace falta llorar, al mundo le hace falta llorar tanto dolor, le hace falta llorar tanta injusticia. Tan solo por mencionar algunos lugares, lo hizo en algún campo de concentración en Europa, cuando celebrando en ocasión del evento de los 100 años de la Primera Guerra Mundial, que por supuesto no era una celebración sino un recuerdo de la Primera Guerra Mundial, el Papa dijo: al mundo le hace falta llorar todavía tanta guerra y tanta violencia. Recuerdo cuando también en la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, denunciando a tantos hermanos que eran víctimas de los naufragios porque cruzaban en balsas muy precarias desde el norte de África a Europa buscando mejor calidad de vida, también allí el Papa dijo: al mundo le hace falta llorar por tantos muertos, porque el Mediterráneo se ha transformado en el cementerio del mundo. Lo recuerdo también en Manila, en Filipinas, cuando en enero del 2015 una niña, después de un enorme temporal que había sufrido las Filipinas, le preguntó en una misa: ¿por qué el tifón? ¿Por qué la tormenta que había llevado a toda su familia a la muerte? Y el Papa dejó los papeles de lado que tenía pensados de su homilía y empezó nuevamente a decirle: al mundo le hace falta llorar. Hoy, recordando a Francisco,
y experimentando con dolor su muerte, el mundo está llorando. Hoy quizá por fin el mundo llora, y llora con dolor. Llora la muerte y la partida del Padre. ¿Y por qué al mundo le hace falta llorar? Porque lloran los que se solidarizan con el dolor, lloran los que se conmueven con los que sufren. Porque no estamos hablando del dolor, del llanto del capricho, no estamos hablando del llanto de los que pierden algo material y nada más, y que lo quieren a toda costa como los niños. Estamos hablando de un llanto profundo. Al llorar fabricamos lágrimas, y con las lágrimas podemos limpiar la mirada. Y si limpiamos la mirada, vemos más claro. Y si vemos más claro, podemos ver el futuro con esperanza. Quizá por eso Francisco nos insistió tanto que al mundo le hacía falta llorar, porque había que limpiar la mirada para mirar el futuro con esperanza, para mirar el futuro con un horizonte y no como una humanidad perdida que no sabe a dónde va. Por eso lloramos hoy con María, por eso hoy estamos junto al sepulcro y queremos transitar como pueblo este dolor, no lo queremos esconder. En segundo lugar, en un momento le preguntan primero estos hombres vestidos de blanco: mujer, ¿por qué lloras? Luego también se lo preguntará Jesús: mujer, ¿por qué lloras? Y ella lo va a confundir con el jardinero. Pero luego la pregunta cambia, porque le dice María. Y cuando le dice María, ella inmediatamente lo reconoce. Ya no es mujer, es María. Es un trato personal, con una voz inconfundible, la voz de Jesús que habla al corazón, la voz de Jesús que es rápidamente reconocida por esta mujer que había sido levantada, había sido dignificada, había sido bien considerada por el Señor. Y aquí entonces me acuerdo de los tantos llamados del Papa Francisco. Cuando te llamaba por teléfono, en general el celular decía número desconocido y uno sabía que podía ser el Santo Padre o de alguna empresa telefónica para venderte un plan, con lo cual había que atender. Era el riesgo que se corría. Pero su voz era tan personal, no era una operadora, no era una máquina, no te quería vender nada. Su tono de voz simplemente te quería decir cómo estabas. Su tono de voz te hacía rápidamente descubrir que era el Padre. Del mismo modo que hoy el tono de voz es el que le hace a María descubrir que es el Señor resucitado el que la está llamando. Y en tercer lugar, Jesús le dice a María una vez que lo descubre: no me retengas, no me retengas. Creo que hay un enorme riesgo que podemos correr todos, que es retener la figura de Francisco y seguir quedándonos en la anécdota de que si me lo crucé en el subte, en la anécdota de que una vez lo vi en la parroquia, en la anécdota de que bautizó a mi hijo. Está bueno recordar y tener las anécdotas en el corazón, pero no podemos quedarnos retenidos en la persona de Francisco. Hoy Francisco tenemos que ser todos nosotros. Hoy lo importante de Francisco es su enseñanza, su legado, su magisterio, aquel magisterio que no leímos, aquel magisterio que no accedimos directamente, sino que apenas si conocimos a través de algún pseudo intérprete que nos hablaba de él. Por eso no retengamos a Francisco, dejémoslo volar, dejémoslo ser un grande. Y en todo caso, si queremos homenajearlo, pongámonos a leerlo, pongámonos a conocer su enseñanza, que es lo que perdura, igual que su magisterio, y en todo caso, desafiarnos a concretar el magisterio y entre todos construir el mundo más fraterno por el que dio la vida. Llorar. Al mundo le hace falta llorar, decía Francisco. Hoy el mundo llora. Ojalá sea para limpiar con las lágrimas la mirada y ver más claro y ver con esperanza el futuro.
María, el trato personal que tuvo Francisco siempre, el Papa de los llamados, el Papa de los símbolos pequeños, el Papa de los gestos. Que aprendamos nosotros también a tener un trato personalizado los unos a los otros, a tratarnos bien, a hacer la revolución de la ternura que tanta nos falta a los argentinos. No me retengas, dejemos volar la figura, la persona de Francisco y en todo caso pongámonos a leer, a aprender su magisterio y a concretarlo, para concretar también con eso el sueño de Francisco de la fraternidad universal. Amén.